Hace pocos días, el gobierno anunció con bombos y platillos un acuerdo con el sector de productores bananeros respecto de la fijación del precio de la caja de banano. Yo le quiero preguntar a don Franklin Torres, que ya está conectado con nosotros. Él es el presidente de la Federación Nacional de Bananeros. Gracias, Franklin, qué gusto saludarle. Buenas noches. Si efectivamente hay o no un acuerdo entre los bananeros y el gobierno respecto del precio, o no es tanto así como se había anunciado. Bienvenido, Franklin. Buenas noches. Buenas noches, Fabricio. Sí, en realidad hemos llegado a un principio de acuerdo sobre el precio para el 2023, pero ese principio es obviamente un inicio de varias tareas que tenemos que hacer conjuntamente el sector productor, el sector exportador y el gobierno nacional. Una de ellas es la completa transparencia de la comercialización del banano aquí en el país, que obviamente durante estos 3 últimos años no lo ha habido y que de alguna forma ha perjudicado ostensiblemente las economías de los productores bananeros del país. Hemos tenido precios realmente bajísimos durante los 2 últimos años y este año no se diga. Y realmente eso ha conspirado contra la productividad del país, contra las economías de los productores bananeros y obviamente contra la economía nacional, que al final es la que está perjudicada, ¿no? Franklin, buenas noches. Yo sí quisiera saber cómo han visto ustedes perjudicados pues este tema del precio del banano, teniendo en cuenta que bueno, somos un país bananero, un país reconocido también por su banano, no solamente por otros productos, sino también por el banano. ¿Cómo les ha afectado este tema de pues el precio del banano y tener tardíamente pues estos acuerdos? Buenas noches, Suelen. Sí, solo para darle un ejemplo, mire, en el 2020 nosotros tuvimos un promedio de venta de la caja de banano de 4.25, el 2021, la pospandemia, estuvimos en 4.50 y este año hasta el mes de agosto hemos tenido un promedio de $4.20 el precio de la caja de banano para casi todos los productores bananeros. Eso significa realmente pérdidas inmensas para el sector, considerando que el costo de producción de una caja de banano para los productores pequeños y medianos está por encima de los $5 la caja. Es por ello que de alguna manera lo que hemos propuesto al Ministerio de Agricultura, al gobierno nacional primero, es obviamente la transparencia, la comercialización, que haya un árbitro justo que juzgue estas dos partes tan diferenciadas como es el sector productor y el sector exportador, cosa que no ha habido con anterioridad. Al menos el ministro de Agricultura actual ha demostrado algo de imparcialidad en ese sentido y esperemos que esa imparcialidad signifique para el sector productor, obviamente, mejores días, porque caso contrario, la situación se puede agravar más y eso sería un desastre para toda la economía agrícola del país. Solo para darle un ejemplo, Suelen, se ha perdido cerca de 60,000 empleos durante estos 2 últimos años y medio y eso realmente perjudica a toda la economía, a toda la sociedad que depende de este producto aquí en la costa ecuatoriana. Pero es correcto que se fije un precio mínimo, digamos, eso no termina afectando la lógica de oferta y demanda, Franklin. Fabricio, no, porque lamentablemente en el sector agrícola, sobre todo, tenemos que partir de un precio base para negociar. Y no lo hace solo el Ecuador, Fabricio, lo hace Colombia, lo hace Costa Rica. Fijan un precio base que en este caso para el Ecuador es un precio mínimo de ostentación, que de alguna manera sirve para cubrir los costos de producción del sector productor. Es algo que lo hace todo el mundo y que no deberíamos alarmarnos porque lamentablemente en agricultura no se puede aplicar las leyes de oferta y demanda por la perecibilidad que hay de los productos. Los productos agrícolas son muy perecibles y obviamente eso significa que podemos caer rápidamente en manos de la especulación como ha ocurrido aquí en el país. No es posible que un producto que se ha vendido con normalidad en el exterior en promedios de más de $20, la caja de banano, hayamos recibido promedios de $4.50, como le acabo de decir, y eso realmente perjudica la economía agrícola del país. Eso significa que aquí alguien se llevó el dinero, los intermediarios se llevaron el dinero y realmente el perjuicio para el Estado y para el productor bananero es encima de los $600 millones. Eso es Cuando, una cantidad muy significativa de tomar en cuenta, ¿no? cuando estamos hablando de los intermediarios, nos referimos a que dentro de la cadena de comercialización hay alguien entre el productor y el exportador. ¿A esto nos referimos? No, Fabricio, nos referimos a la cadena de intermediarios que hay entre el productor y el consumidor final. Estamos hablando que puede haber entre 3 y 4 intermediarios.
no solo el exportador y el importador de allá, sino también se ocurre algún tipo de maniobra, sobre todo de algunos exportadores que para burlarse de la ley, para burlarse de los precios mínimos de tentación, formaron compañías fantasma o se valieron de asociaciones que realmente salieron como cuperas y realmente perjudicaron al sector productor. Ese tipo de artimañas es realmente lo que ha perjudicado al productor bananero con pérdidas realmente millonarias y que de alguna forma está afectando ahora la economía agrícola del país. Solo para darle un ejemplo, a inicios de año nosotros exportábamos 7,5 millones de cajas. En la actualidad estamos bajo los 5 millones de cajas. Eso significa una pérdida de más de 2,5 millones de cajas por semana en la actualidad. Eso es un golpe muy duro, no solo para las divisas del país, sino para el trabajo. Por cada jornada de trabajo aquí en el sector bananero se ocupa cerca de 70 personas diarias y 2.500 significa cerca de 2.500.000 cajas significan 2.000 contenedores de bananos semanales menos. Imagínense, cada contenedor es una jornada, son 140,000 empleos que se han perdido por semana. Eso realmente tiene que llamar la atención del gobierno y de alguna forma buscar una solución adecuada y esperemos que lo que hemos partido de este precio mínimo de tentación para el 2023 sea el punto de inicio para toda esta transparencia en la comercialización como le hemos sugerido al ministro de Agricultura. Franklin, ¿cuáles han sido pues los factores que han afectado la exportación del banano? Porque como usted lo ha dicho, es un número. Lo único que necesitan es un equipo de cómputo, entre 15 y 20 horas disponibles a la semana y un nivel suficiente de motivación. Pero considerable que usted está dando de exportaciones. ¿Cuáles han sido los factores que han afectado? Bueno, realmente aquí en el Ecuador lo que afecta es la falta de control de la oferta. Realmente no se puede regular de una manera adecuada la oferta, para lo cual nosotros le hemos sugerido algunos pasos al Ministerio de Agricultura para poder regular la oferta en el año 2023. Nosotros creemos que esa regulación de la oferta tiene que darse inmediatamente, como lo hacen otros países. Colombia, Costa Rica regulan de alguna manera su oferta, pero ellas lo hacen de una manera más fácil y más rápida porque obviamente son menos productores. Colombia no pasa de 300, Costa Rica no pasa de 100 y Guatemala no pasa de 50. En cambio, nosotros aquí pasamos de 5,000 productores y eso realmente complica la situación porque obviamente no tenemos un sistema de asociatividad que nos permita de alguna forma regular nuestra oferta de una manera adecuada. Nosotros creemos que debemos trabajar en eso conjuntamente con el Estado. Estamos de acuerdo que en algunas ocasiones deberá quedarse fruta aquí en el país, pero eso tiene que hacerlo de una manera controlada y regulada para que no afecte la demanda internacional. Esa asociatividad que usted plantea, ¿existe en otras ramas del sector agrícola? Aparte, digamos, no hay en el bananero, pero existe en el cacautero, en el cafetero, en el palmicultor, etcétera. Mire, Fabricio, pienso que no existe en la actualidad un sistema de asociatividad, al menos acá en la costa ecuatoriana. O sea, el problema, digamos, el problema es en el agro, no solamente en el sector bananero, sino en el agro. Así es, Fabricio. Usted comprenderá que el agro ecuatoriano aquí está democráticamente repartida la tenencia de la tierra. Mire, por ejemplo, la cantidad de lecheros que hay, la cantidad de maiceros, de arroceros, realmente somos bastantes, no tenemos latifundio realmente aquí y eso de alguna manera nos afecta al momento de la comercialización, tanto para comprar como para vender. Este sistema de asociatividad que nosotros le hemos sugerido al señor ministro de Agricultura para trabajar conjuntamente es un sistema de asociatividad con un fondo de contingencia que de alguna manera tiene que salir del mismo bolsillo de los productores y que sirva como para regular la oferta y para hacer otras obras que realmente necesitamos los productores bananeros, pero sin la intervención del Estado. Pero lo que sí queremos es ayuda estatal para poder generar ese fondo de contingencia que sería con dinero de los propios productores. Nosotros creemos que estamos en capacidad de hacerlo, obviamente con unas medidas adecuadas que de alguna forma sirvan para la mejoría de la cadena de valor, que es lo que no hay en la actualidad. Realmente la situación de quiebra que tenemos del sector productor en la actualidad es bastante latente y de alguna forma tiene que arreglarse y pensamos que esta asociatividad que nosotros le estamos proponiendo al señor ministro de Agricultura, al gobierno nacional, podría servir en algo, ¿no? ¿Cómo sería integrada esta asociatividad, Franklin?
Bueno, nosotros creemos que debe darse por provincia, ¿no? Nosotros aquí tenemos 3 provincias fundamentales en cuanto a comercialización del banano, que son los Ríos, Guayas y el Oro, en ese orden de importancia en cuanto a la cantidad de producción que tenemos en cada provincia. Entonces, de alguna forma podríamos hacerlo por provincias, obviamente adecuada y concatenada con una sola organización nacional que de alguna manera con un fondo este fondo de contingencia que debería ser manejado por un fideicomiso privado con las debidas reglas adecuadas para que no haya ningún tipo de corrupción en ese sentido, que es lo que nosotros estamos proponiendo, y que de alguna manera podría ser un modelo paralelo para que sirva para los otros productos agrícolas. Estamos hablando del arrocero, del maicero, que también enfrenta desventajas. Mire la cantidad de maíz que se ha perdido este año, son 40% menos en producción. Arroz también vamos a sufrir disminución en producción, y en banano les estoy demostrando cuánto se ha perdido. Estamos hablando que al final de este año el sector productor bananero va a producir menos de 50 millones de cajas. Realmente esa es una afectación brutal a la producción nacional, al ingreso de divisas y sobre todo al empleo que se genera aquí en las provincias de la costa. Hay una denuncia que se presentó hace pocos días por el propio Ministerio de Agricultura, que supuestamente ha habido una bananera clandestina perteneciente al Estado. Y esto ha provocado que los productores pidan al Estado un resarcimiento económico por 3 años de lo que consideran una estafa. ¿Qué detalles usted conoce sobre esto, Franklin? Sí, Fabricio, nosotros lo denunciamos hace mucho tiempo. Creo que en este mismo espacio, creo que en la mañana lo hicimos en alguna ocasión, cuando le decíamos que aquí se trafica con los códigos. Esos códigos de exportación realmente lo que hace es darle un cupo de exportación a cada exportador. Pero obviamente el Ministerio de Agricultura, al inventarse esta finca de banano de manera informática o en papeles, lo que hacía era tener un cupo de 1.200.000 cajas de banano para de alguna manera competir ilegalmente contra los otros exportadores que de alguna forma cumplían, y obviamente contra los productores que también nosotros cumplíamos. El problema fundamental de esta fruta que salía por medio de estos contenedores de prueba, pagando 10 centavos por caja de banano al funcionario de turno, lo que hacía era no pagar la caución, no pagar el precio mínimo, no firmar contratos. Obviamente salía de una manera ilícita del país. Eso era lo que hacía esta finca ilícita, esta finca de papeles que se inventaron. Nosotros le estamos diciendo al ministro de Agricultura que no solo hay que presentar la denuncia, sino también las pruebas para poder tener el resarcimiento económico que hemos sufrido los productores bananeros, porque está claramente establecido dentro de los documentos que tiene el Ministerio de Agricultura qué compañías compraron esa fruta, a quién le compraron esa fruta, y eso realmente tiene que de alguna forma resarcirse. Nosotros hemos perdido más de 600 millones en estos 2 años y medio. Eso es parte de nuestro patrimonio, Fabricio, y eso realmente nos perjudica ostensiblemente. Las deudas que están sobre los hombros de los productores bananeros en la actualidad son muy fuertes, y realmente tenemos que tener algún tipo de ayuda en ese sentido de parte del Estado ecuatoriano para que esta situación no vuelva a pasar. Por eso es lo que estamos pidiendo, la transparencia en la comercialización con un sistema informático probo que de alguna forma sirva para normar la comercialización del banano aquí en el país. Esos 600 millones de los que usted habla, Franklin, ¿son producto de estas acciones que usted dice que son ilícitas por parte de esta bananera, o es pues una pérdida en general? Sí, en parte de esta bananera suelen realmente... esta bananera ficticia otorgaba un cupo de exportación de 1.200.000 cajas semanales. Imagínense la competencia que es de un volumen de 6 millones de cajas por semana. Es prácticamente el 20% de la exportación nacional que estaba siendo afectada simplemente porque a alguien se le ocurrió inventar esta bananera de papel, ¿no? Nosotros estamos obviamente esperando los datos, obviamente de la evaluación, del peritaje que están haciendo los inspectores, los peritos del Ministerio de Agricultura, para saber cómo fue hecho, quién lo hizo, quién se benefició de esta situación, y de alguna manera esperar que ese resarcimiento, como lo había dicho antes, sirva para que de alguna manera sirva de escarmiento a estos malos exportadores, a estos malos funcionarios que realmente de una manera corrupta hicieron esta situación. Pero el gobierno ha respondido y reconoce que hay una afectación y está abierto a resarcir a los productores bananeros.
Está abierto a hacer la investigación. En cuanto a resarcir, no creo, pero tiene que haber alguna forma porque alguien se llevó ese dinero. Nosotros tendríamos que investigar quién se llevó ese dinero que obviamente pertenecía al sector productor. La diferencia está clara. Entre $4.25 que se pagó en el 2020 precisamente por esta situación, por esta bananera de papeles que de alguna forma permitía que salga la fruta sin pagar el precio mínimo de ostentación, pagando $4.25. Son $2 de afectación por cada caja de banano. Imagínense un pequeño productor de 1,000 cajas de banano perdía $2,000 semanales. Realmente el impacto es brutal para esa economía. Nosotros creemos que esto tiene que investigarse y de alguna forma sentar un precedente para que esto no vuelva a ocurrir. Este tipo de corrupción tiene que definitivamente eliminarse del país. ¿Ustedes conocen quiénes serían los funcionarios responsables o las personas responsables que crearían esta empresa y que permitieron su funcionamiento? Deben ser los ministros de Agricultura que pertenecieron al 2019, los directores del área de banano de esa época, los que de alguna manera deben haber intervenido y deben tener conocimiento de esta situación. Ellos estaban plenamente establecidos. Más, nosotros habíamos denunciado esta situación, ellos no hicieron nada por investigar. Y realmente no investigaron porque obviamente tenían rabo de paja y obviamente iba a conspirar contra sus propios intereses. Los dos ministros que siguieron tampoco lo hicieron. Los ministros de esta época, estamos hablando de la señorita Tangiver y Pedro Álava, tampoco hicieron nada al respecto. Es ahora el ministro Bernardo Manzano que de alguna forma ha puesto las cosas denuncia, sino quede también con una prueba clara de lo que ha significado este tipo de corrupción para el país, ¿no? Antes de los ministros del actual gobierno, ¿cómo era la relación de Javier Lasso, del ministro anterior, el último ministro de Lenín Moreno, con el sector bananero? Muy difícil. Él hizo una reforma al reglamento de manera ilegal, yéndose contra la propia ley del banano. El reglamento estaba por encima de la ley y eso realmente abrió las puertas, primero, por ejemplo, para sembrar banano de manera ilegal aquí en el país sin pagar los valores adecuados que debían haberse hecho por las multas, por lo menos para que siembren bananos. Ni siquiera eso se hizo y se hizo otras violaciones más. No sabemos si fue él o participaron o alguno de sus funcionarios en la elaboración de esta finca ficticia que de alguna manera afectó al sector productor, ¿no? Correcto, Franklin. Le quiero agradecer por estos minutos para justamente conversar con nosotros sobre la situación del sector bananero, que es evidentemente un eje de la economía ecuatoriana, pero que largamente ha enfrentado dificultades. Ojalá que este principio de acuerdo que usted nos ha referido sea el camino para encontrar una solución. Muy amable, Franklin. No, muy agradecido a usted, Fabricio Suelen, a las órdenes siempre, muy amables. Gracias a Franklin Torres, el presidente de la Federación de Bananeros del Ecuador. Por cierto, una cosa loca, ¿no? De verdad, que el Estado haya tenido una finca ficticia, es una cosa de locos. Pasándose por todas las legalidades, ¿no? Y como dijo nuestro invitado, creo que sí se debería, este no es un tema menor, Fabri, y creo que se debería pues vigilar a los funcionarios que tuvieron una responsabilidad al respecto, los que permitieron que continúe ese funcionamiento y se dé incluso a nivel de exportaciones. De acuerdo, Suelen. A ver, nos quedan unos minutitos adicionales para compartir con nuestra audiencia.